La Iglesia actual lleva ya demasiados años, pues más de 50 años, sin recibir la palabra, la verdadera semilla de la verdadera palabra de Dios. Demasiados años oyendo falsas doctrinas, demasiados años predicadas tales falsas doctrinas por multitud de malos pastores. El pueblo fiel, el pueblo cristiano, ha sido machacado durante tantos años por una multitud de doctrinas extraviadas, inficionadas de modernismo, de progresismo, que prácticamente no responden jamás a la auténtica palabra de Dios. Entonces, esta es la situación. No solamente el pueblo cristiano lleva ya demasiados años, más de 50, desde los tiempos del Concilio Vaticano II, sin recibir la buena semilla de la buena palabra de Dios, sino que, peor todavía, viene recibiendo mala semilla, semilla en mal estado, semilla prácticamente venenosa, que por estar en mal estado y en mala situación, no solamente no alimenta al pueblo cristiano, sino que encima de todo, después de todo, acaba por envenenarlo. Sí, ya comprendo, ya soy consciente, hermanos amados, de que estas palabras pueden resultar muy duras, y también soy consciente de que nadie las dice, pero digo yo, alguien las tenía que decir, y como además yo ya soy viejo y no me importa mi vida porque ya he vivido demasiado, pues que ocurra lo que ocurra, pero alguien tiene que alzar la voz. Pero si somos sinceros, si miramos a lo profundo de nuestro corazón, si nos dejamos de prejuicios, si nos desligamos de lo que nos impone el ambiente, tendremos que reconocer en la sinceridad de nuestra alma que lo que estamos diciendo es la pura verdad. El padre de la mentira ha implantado en la Iglesia el reino de la confusión. Resulta, claro está, que desde que se ha impuesto, se ha promulgado y se ha predicado oficialmente que la Iglesia Católica ya no es la única Iglesia verdadera, pues a partir de ese momento, pues se ha producido dentro de la catolicidad pues un mar de opiniones, tantas opiniones como individuos, lo cual es lógico. Si la Iglesia Católica ya no es la única verdadera, si la Iglesia Católica ya no es la maestra de la verdad, si la Iglesia Católica no es el único camino de salvación fundado, implantado por nuestro Señor Jesucristo como único camino para todos los hombres, pues entonces pues los miembros que la integran pues se sienten sin un elemento de cohesión, sin un espíritu que los una, sin sentirse trabados en un mismo corazón, y cada uno pues es libre y partidario de emitir, de pensar y de seguir sus propias opiniones, sus propias teorías, sus propios pensamientos y en definitiva sus propios caprichos. Hermanos míos, y esta es otra situación de la que ya nadie se atreve a hablar, pero es una situación real. Esta es la explicación de por qué en la Iglesia actual todo el mundo se siente maestro, todo el mundo se siente doctor, todo el mundo se siente con derecho a opinar, con derecho a juzgar, todo el mundo entiende de todo y sabe de todo, todo el mundo juzga, opina y decide desde su propio punto de vista. ¿Es verdad lo que cada cual piensa? ¿Es falso lo que piensan los demás? Cada cual tiene sus propias opiniones y a través de esas propias y personales opiniones mide el mundo y juzga acerca de las situaciones con criterio definitivo. Todo el mundo opina. ¿Por qué?
porque no haya un elemento de cohesión, porque no hay una doctrina que une, porque no hay un espíritu que unifica, porque no hay pastores que conduzcan con firmeza y con autenticidad al rebaño por los caminos por los que debiera conducirse. La consecuencia es que la Biblia, resultado de la doctrina luterana que impera hoy en la Iglesia, de que cada uno es dueño y señor para interpretar la Biblia a su manera, porque esa doctrina es la que impera actualmente en la Iglesia. La Biblia, cada cual es dueño y señor de interpretarla. Y llevados además por las doctrinas inmanentistas y modernistas del historicismo, que dicen que no existen dogmas fijos, que en la Biblia y en la Iglesia no existen verdades absolutas, que las verdades consideradas tales como absolutas dependen del momento histórico. Lo que es verdad en una época no es verdad en la otra. Lo que se da como cierto y absoluto en una edad puede darse como relativo o incluso como falso en otra edad diferente. Con lo cual desaparecen los dogmas, desaparecen las verdades absolutas, desaparecen las verdades inmutables, desaparecen las verdades de siempre, las verdades eternas, y nos quedamos pues eso, con las verdades de cada época, con el pensamiento de cada época, con lo que imponen las filosofías del momento y los criterios de los hombres de cada situación histórica y de cada lugar concreto. Como digo, el subjetivismo luterano que impera hoy en la Iglesia, porque el protestantismo ha entrado en la Iglesia como auténtica invasión, pues ha impuesto que la Biblia sea interpretada según la opinión de cada uno. Esto es la verdad. El resultado, vamos de resultado en resultado, pues que la Iglesia se ha convertido en un auténtico gallinero. Una infinidad de grupos de católicos. Ya los católicos no forman un grupo común. No poseen un pensamiento único y común. No se sienten conducidos por unos mismos pastores que los llevan por el camino recto y los conducen a los buenos pastos. Cada uno sigue su camino. Cada uno interpreta su religión a su modo, a su medida y a su manera. Y así nos encontramos dentro de la Iglesia con un montón de grupos de católicos, todos ellos a la greña los unos con los otros. Los tradicionalistas, los progresistas, los neocones, los sedevacantistas, los lefebvrianos y un montón, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a poner vosotros lo que queráis. Como he dicho antes, todos a la greña, todos contra todos. ¿Dónde está la unidad de los católicos? Ha desaparecido. Esta es la verdad. Entonces, claro, ¿cómo vamos a interpretar la parábola del sembrador? Como que sale a sembrar su semilla y según la semilla caiga en la tierra en unas u otras condiciones malas o buenas, produce más o menos fruto. No tiene sentido, porque hoy, ¿dónde están esos sembradores que siembran la palabra? ¿Y dónde está esa auténtica palabra que es la palabra de Dios? ¿Dónde está esa buena semilla? Si llevamos tantos años escuchando doctrinas erróneas, doctrinas falsas, predicadas, promulgadas, impuestas por malos pastores, impuestas y predicadas por falsos maestros. Entonces, claro, ¿qué vamos a hacer en esta situación? ¿Qué van a hacer los pobres cristianos de buena voluntad, que los hay, que son fieles a su fe, que quieren permanecer fieles a su iglesia, que quieren permanecer fieles a la fe en la cual fueron bautizados y en la que en su fidelidad y amor a Jesucristo quieren morir? ¿Qué van a hacer? Pues hay un cúmulo de soluciones dentro de esta situación que prácticamente
son imposibles. Por ejemplo, alguien diría, pues acudimos al magisterio ante esta pluralidad de doctrinas predicadas por falsos maestros, promulgadas por malos pastores, pues acudimos como refugio seguro al magisterio de la Iglesia. Pero esta solución de acudir al magisterio de la Iglesia tampoco vale, por la sencilla razón de que ya se ha preocupado la nueva progresía, la Iglesia de la nueva progresía, ya se ha preocupado la herejía modernista de destruir el magisterio de la Iglesia, o al menos de pretender destruirlo. Se ha así dicho e insistido hasta la saciedad, incluso pastores de la Iglesia, que el magisterio de la Iglesia el magisterio de la Iglesia de siempre ha quedado obsoleto, o sea, anticuado, y que por lo tanto ya no tiene validez. Y se ha dicho que los concilios anteriores al Concilio Vaticano II ya no tienen validez. Se ha dicho expresamente que el Concilio de Trento ya no tiene actualidad y que sus conclusiones ya no son válidas, dadas las filosofías actuales del momento, dadas las corrientes ideológicas del momento, y además que el magisterio del Vaticano II ha anulado el magisterio de los concilios anteriores. Ya podéis comprender, hermanos míos, yo he predicado otras veces a este respecto, que este razonamiento es absolutamente falso y tendencioso, sofístico, porque si el magisterio de un concilio actual anula el magisterio de los concilios anteriores, queda claro que el magisterio de un posible concilio posterior podrá anular el magisterio del concilio actual. En consecuencia y como resultado es que ningún concilio es seguro y que en consecuencia que ningún concilio vale, en consecuencia que no existe ningún concilio, con lo cual quedaría anulado el magisterio de la Iglesia. No es así, pero de hecho es lo que se ha intentado. Y esto dicho, no tengo necesidad de predicar documentos y testimonios, los poseo, son de dominio público, pero no los podemos hacer más largos, pero todos sabéis que estoy diciendo la verdad. Entonces, digamos, si no podemos acudir al magisterio, dirán todas estas almas confundidas que buscan la verdad sinceramente, pues acudiremos a la Escritura. Solución que tampoco vale, porque ya se ha preocupado la Iglesia progresista, ya se ha preocupado la herejía modernista de destruir la validez de la Sagrada Escritura. Ya hemos hablado antes del historicismo. Y hemos dicho antes que según las corrientes hoy predicadas y hoy impuestas en la Iglesia oficial, han propugnado y propugnan el historicismo, que es la corriente inmanentista que dice que la Escritura ha de ser interpretada según las circunstancias de cada momento histórico y según las corrientes ideológicas que dominan a los hombres de ese momento histórico en el cual viven. Con lo cual la Escritura, las verdaderas Escrituras dejan de ser verdades absolutas y se convierten en relativas. Dejan de ser verdades trascendentes y se convierten en intrascendentes. Los dogmas como tales dogmas desaparecen como verdades absolutas, como verdades eternas, y todo depende de la interpretación humana. De hecho, como hemos dicho antes, el subjetivismo luterano y el racionalismo liberal protestante han impuesto que la Biblia se interpreta según los criterios del momento, los criterios de la crítica liberal, de la crítica científica histórica. Ya no es la Biblia, la palabra de Dios, la que juzga al hombre, es el hombre el que juzga y determina a la palabra de Dios.
Con lo cual la Biblia, como digo, como elemento de verdad, pues queda eliminada. Nos queda entonces Jesucristo, el fundamento de la cristiandad, el fundador de la Iglesia, el que es el objeto de nuestro amor, de nuestro cariño, el que da sentido a nuestra vida, a nuestra existencia, al que amamos de corazón, el que nos dio la auténtica y la recta doctrina, el que entregó la vida por nosotros, el que es el todo en la Iglesia. Él es el fundamento de todo, como dice San Pablo. El principio y el fin. Jesucristo es el todo. Sin Jesucristo no existe la Iglesia. Sin Jesucristo nuestra vida no tiene sentido. Sin Jesucristo nuestra vida no tiene explicación. Sin Jesucristo nuestro destino carece de esperanza. Pero sucede que Jesucristo también ha sido eliminado. Bueno, ha sido eliminado. Se ha intentado eliminarlo por la Iglesia progresista, por la herejía modernista. Y se ha eliminado, o se ha intentado eliminar, mejor dicho. Si, por ejemplo, se ha negado expresamente la divinidad de Jesucristo. Y eso por muchos pastores y jerarcas de la Iglesia. Han negado y niegan expresamente la divinidad de Jesucristo. Cuando Jesucristo, por ejemplo, se coloca al mismo nivel que Buda, o que Mahoma, o que Alá, o las divinidades hindúes, y se dice que era lo mismo, hablar del uno o del otro. ¿Acaso eso no significa, hermanos míos, seamos lógicos, seamos razonables? ¿Acaso eso no significa negar la divinidad de Jesucristo? Y por lo tanto, ¿acaso eso no supone negar a Jesucristo? Si Jesucristo no es Dios, entonces, ¿qué es Jesucristo? Se han negado expresamente, y por muchos pastores y jerarcas de la Iglesia, la realidad de sus milagros. Se han empleado mucho tiempo y muchos discursos, muchas explicaciones en tratar de explicar los milagros de Jesucristo por procedimientos humanos. Incluso se ha hablado de magia. Yo recuerdo, por ejemplo, podríamos poner muchos ejemplos, la explicación del milagro de la multiplicación de los panes, del cual se dijo que no hubo tal multiplicación de panes. Lo que pasa es que se provocó en la concurrencia un sentimiento de solidaridad. Se procuró el espíritu de compartir. Cada cual le dio a su vecino, a los que estaban cerca, pues de lo que tenían. Y es así como hubo pan para todos. No es que el pan se multiplicara. Se niega expresamente la resurrección de Jesucristo. No quiero citar textos, porque algunos incluso se escandalizan. Cuando citamos textos y citamos los personajes prominentes que los han dicho, que los han pronunciado o que los han escrito, muchos se escandalizan, pero es así. Podría citarlos, que niegan la resurrección de Jesucristo. Personajes prominentes que muchos lo tienen incluso por santos. Niegan expresamente la resurrección de Jesucristo. Personajes prominentes y pastores de la Iglesia actuales que niegan la concepción virginal de Jesucristo. Y negar la resurrección de Jesucristo o negar la concepción virginal de Jesucristo, hermanos míos, a ver si eso no es negar la divinidad de Jesucristo. Esta es la realidad. ¿Para qué lo vamos a negar? ¿Para qué vamos a adoptar la postura de la avestruz, de esconder la cabeza para no ver la realidad? Negar la realidad. ¿Qué sentido tiene negar la realidad? ¿Qué sentido tiene, como ahora se dice, volver la cabeza por otro lado? ¿Qué sentido tiene callar ante el error, ante la injusticia? ¿Acaso eso no es una cobardía? Es más, por si eso no fuera poco, se niega la realidad de la existencia histórica de Jesucristo. Y dicho todo eso, a ver si eso no significa negar a Jesucristo.
O sea, que nos han querido robar a Jesucristo. Y si nos han querido robar a Jesucristo, nos han robado al sembrador de la palabra. Y por lo tanto, ¿dónde está la palabra? Y por lo tanto, ¿qué sentido tiene hablar hoy día en la parábola del sembrador, de que el sembrador salió a sembrar la palabra, pero ¿dónde está ese sembrador? ¿Y dónde está esa palabra? Si no la encontramos por ninguna parte. Es más, si alguno se atreve a predicar la auténtica y verdadera palabra de Dios, conforme a lo que la Iglesia ha predicado siempre, ha enseñado siempre, conforme a la fuente de la revelación, conforme a lo que ha transmitido siempre la tradición, ese tal es perseguido. Resumiendo, para no hacernos demasiado largos, se niega el misterio de la cruz. No quiero citar casos ni grupos que existen dentro de la Iglesia que niegan la realidad del sacrificio eucarístico, que hacen cultos con una falsa misa, que en realidad no existe tal misa, porque se niega la realidad del sacrificio eucarístico, se niega la realidad de la transubstanciación. Por lo tanto, se niega la realidad de la redención. Se dice, ¿cómo es posible que Dios Padre permitiera esa crueldad de dar lugar a la muerte de su Hijo y además en un suplicio de cruz? Por lo tanto, se niega la redención. Sí, Jesucristo nos redimió a todos, pero por amor, no por el sufrimiento en la cruz. De ahí las misas, de las cuales se ha eliminado el sentido sacrificial de la misa, con lo cual se la ha vaciado de sentido. Esto nadie lo quiere reconocer, nadie lo quiere admitir. La gente vive muy tranquila después de haber sido machacado durante tantos años en las doctrinas monistas y después de haberse proporcionado un cristianismo facilón, un cristianismo ausente de cruz, un cristianismo que da la posibilidad de vivir cada cual según sus propias apetencias, un cristianismo que da la posibilidad de vivir conforme a sí mismo, a los caprichos de sí mismo y a la vida que cada cual se edifica para sí mismo. Pues la gente está dispuesta a eso, conforme con eso, y la gente no está dispuesta a escuchar la verdad. Esta es la realidad. Para aquellos que buscan la verdad, para aquellos que pese a todo aún se sienten confusos, existen criterios seguros. Yo les daría 3 criterios seguros por los cuales pueden tener la seguridad completa de que con ellos están en la verdad absoluta y nadie les podrá conmover de esa verdad ni les podrá inducir al error. Primer criterio: la seguridad, por más que nos quieran quitar a Jesucristo, por más que nos lo quieran quitar de en medio, nos lo quieran disimular o hacer desaparecer, frente a eso, la seguridad, como dice la carta a los Hebreos, de que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy. Jesucristo no lo han podido cambiar, ni no lo han podido escamotear, ni nos lo han podido esconder. Es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Pero ¿quién va a ser capaz de esconder a Jesucristo? Claro que lo intentan por todos los medios, maneras y procedimientos, pero Jesucristo es Jesucristo. Ese es el primer criterio. El segundo criterio que yo aconsejaría a los que se sienten confusos y atribulados, quieren permanecer y vivir en absoluta seguridad y en plena tranquilidad, yo les aconsejaría la consigna que da el apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 1 de la carta a los Gálatas. Estas palabras del apóstol San Pablo, hermanos amados, son muy importantes y habríamos de tenerlas en cuenta siempre para vivir en seguridad y en plena confianza y en absoluta paz. Dice así el apóstol San Pablo: si alguien
os evangeliza con algo distinto de lo que habéis recibido, sea anatema. Si alguien os evangeliza con algo distinto de lo que habéis recibido, sea anatema. Y continúa el apóstol. Si yo mismo, aunque fuera yo mismo, o incluso un ángel del cielo, os evangelizara con algo distinto de aquello como os hemos evangelizado, ese tal sea anatema. Estas palabras del apóstol San Pablo, hermanos míos, si las tuvierais en cuenta, si las tenéis en cuenta, os podrán dar plena seguridad y absoluta confianza. Si alguien os evangeliza con algo distinto de lo que habéis recibido, de lo que siempre la Iglesia ha predicado y ha enseñado, si alguien se atreve a tal cosa, ese tal, fuere quien fuere, sea anatema. Tercer criterio, que también nos puede dar seguridad. Todos sabemos que el Concilio Vaticano II se abrió con el discurso inicial del Papa Juan XXIII, en el cual dijo solemnemente que a partir de ese momento la Iglesia renunciaba a denunciar errores. Se acabó la tarea de denunciar errores. A partir de este momento, la Iglesia se abre al mundo, a las corrientes del mundo, y la Iglesia pretenderá ponerse en paz con el mundo. Antes de hacer un comentario, yo quisiera, hermanos queridos, hacer una advertencia muy sencilla. Imaginaos lo que sucedería en el organismo humano, en nuestro cuerpo, en el cuerpo de cada uno. Si el organismo humano renuncia al sistema inmunológico, o sea, a las defensas propias del organismo. Cuando un organismo renuncia o queda privado de las defensas propias del organismo, automáticamente es invadido por mismas. Véase, por ejemplo, la enfermedad del SIDA. ¿En qué consiste esa enfermedad? Pues que han destruido los organismos de defensa del cuerpo humano. Resultado, la enfermedad del SIDA con sus terribles consecuencias. El cuerpo humano no puede vivir sin sus organismos de defensa. Automáticamente, en ese caso, es invadido por multitud de enemigos, de bacterias, de virus, de armas, de lo que fuere, llegando hasta causarle la muerte sin defensa. ¿Qué pasa en una fortaleza que asediada por un enemigo que renuncia a defenderse? Pues el Papa pronunció que a partir de ese momento la Iglesia renunciaba a denunciar errores y que se abría a las corrientes del mundo. Pues la Iglesia no puede abrirse a las corrientes del mundo. Nuestro Señor se harta de repetir una y otra vez que el cristiano, aunque vive en el mundo, no es del mundo. Que el cristiano no puede ser nunca amigo del mundo, ni pactar con el mundo. Yo me voy a limitar, dejando ya aparte las palabras de nuestro Señor, que son explícitas, claras y abundantes, me voy a limitar a recordaros las palabras del apóstol Santiago. El apóstol Santiago, en su carta, en el capítulo 4 de su carta, capítulo 4, verso 4, dice así literalmente el apóstol Santiago. El apóstol Santiago, carta que pertenece a la Sagrada Escritura, por lo tanto a la revelación, por lo tanto es palabra de Dios, como yo siempre recuerdo. Dice así el apóstol Santiago: adúlteros, ¿no sabéis que la amistad de este mundo es enemistad con Dios? Por tanto, el que desee ser amigo de este mundo se hace enemigo de Dios. Yo digo, hermanos míos muy amados, ¿por qué este empeño
de nosotros, los cristianos modernos, en hacer nuestra propia historia, nuestra propia religión, nuestra propia interpretación de la Biblia? ¿Por qué se empeña en ponernos en contra de la palabra de Dios? ¿Por qué se empeña en juzgar la palabra de Dios y en creer que nosotros podemos entenderla, explicarla, explicitarla y disponer a nuestro gusto y placer según nuestros propios criterios, y que nuestro pensamiento está por encima del pensamiento de Dios? La revelación está bien clara. El cristiano no puede pactar con el mundo. Pero si alguien lo duda, pues que vea los resultados. No tiene más que examinar los resultados de estos 50 o 60 años, de lo que ha pasado cuando la Iglesia determinó dejarse de denunciar errores y de abrirse al mundo. Con estos criterios, hermanos míos, nadie tiene por qué sentirse confuso o desorientado. Aténganse a la palabra de Dios. Déjense de falsos maestros y de malos pastores. Pretenden seguir a esos malos pastores que la predican y la propugnan y que la defienden. Pues eso ya es cosa de cada cual. Allá cada cual. Es elección de cada uno. Yo, como he dicho otras veces, por mi parte, aun siendo como soy, pues yo procuro elegir y seguir la palabra de Dios. Me parece siempre más segura que la que predican los otros maestros distintos y la que propugnan y difunden otros pastores. ¿Qué hemos de elegir? Nos ofrecen una religión de este mundo y para este mundo. Y pretenden que olvidemos la religión que nos hablaba del cielo y nos hablaba de Dios. ¿Es preferible una religión de este mundo y para este mundo frente a la religión que nos hablaba de Dios, del cielo, del amor de Dios y nos conducía a nuestra patria, que es la patria del Padre, que es el cielo? ¿Qué es preferible? Porque la religión modernista es una religión de este mundo y para este mundo. O es una religión que lo tergiversa todo. Claro, hoy día se propugna, según las doctrinas que hoy día imperan en la Iglesia, que cada cual vive según la libertad de conciencia, ahora establecido, que cada cual decide y obra según los dictados y criterios de su propia conciencia individual. Ya no es la norma divina la que rige nuestro actuar, nuestro vivir, nuestra conducta, nuestro comportarnos. Es nuestra propia conciencia la que decide lo que es bueno y lo que es malo. La libertad religiosa, la libertad de conciencia, que por nadie puede ser coercibida. ¿Qué vamos a elegir? Entre una religión que nos ofrece la eliminación del sentido del pecado y del misterio de la cruz, o la religión que nos ofrece y nos habla de la gravedad del pecado, de cómo todos los males proceden, no de la desigualdad de los hombres, no de las condiciones económicas, las diferentes condiciones económicas entre los hombres, como ahora se dice, sino que todos los males que existen en el mundo proceden del pecado, y que la eliminación del pecado puede provenir del misterio de la cruz. Hoy día que tanto se habla de esclavitud y de opresión, y el Maestro Jesucristo nos dijo que la única cosa que nos hace esclavos es el pecado, no las diferentes condiciones económicas o desigualdades entre los hombres, sino el pecado, y que la única cosa que nos puede conducir a la libertad y liberarnos del pecado y conducirnos a la verdad os hará libres. La verdad, y solo la verdad, nos conduce a la libertad y nos libra del pecado. ¿Pero qué es la verdad? Como preguntaban esos Pilatos, ¿qué es la verdad? Pero Jesucristo sí dijo lo que era la verdad. Yo soy la verdad. Yo soy el camino. Yo he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Por eso, hermanos queridos, para nosotros, los cristianos, el fundamento de todo
La base de todo, la explicación de todo y el sentido de todo está en Jesús, y solo en Jesús, y nada más que en Jesús. Sus palabras, por más que quieran borrarlas de nuestra mente y eliminarlas de nuestro corazón, están ahí y permanecen ahí. Hemos dicho antes, ¿dónde está la semilla? ¿Dónde está la palabra de Dios? Está ahí y sigue estando ahí. Lo dijo él. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán jamás. Luego no han podido eliminar las palabras de Jesús. Siguen resonando, siguen estando ahí, las seguimos oyendo, siguen haciendo eco en nuestra mente y martillando nuestro corazón. No nos han podido quitar las palabras de Jesús. Cuando queramos podemos acudir al Evangelio y allí las encontramos. Cuando queramos podemos acudir al auténtico magisterio de la Iglesia, que a través de la tradición ha conservado y guardado tales palabras, tales enseñanzas, y allí las tenemos. Lo dijo él: mis palabras son espíritu y son vida. La única cosa que puede animar nuestro espíritu, darnos aliento, darle impulso a nuestro corazón, darle sentido a nuestra existencia, darle paz a nuestra alma, son las palabras y las enseñanzas de Jesucristo. Mis palabras son espíritu y son vida. Hermanos míos, o lo creemos o no lo creemos. O creemos las palabras de Jesús o no las creemos. O creemos el Evangelio o creemos más bien a los falsos maestros y a los malos pastores. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la Iglesia, porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán jamás. Quienes así lo deseen pueden irse a beber a otros ríos y a otras fuentes. Yo personalmente, como os he dicho antes, me quedo con la palabra de Dios, me quedo con la persona de Jesucristo.